amigos y hermanos. De nuevo, como la vez pasada, estamos preparando para el viaje para Sudamérica y como resultado tenemos muchos preparativos, pero antes de salir quiero compartir un corto mensaje, unas ideas. Hace unas semanas hablé sobre la economía, hoy día no. Hoy día vamos a hablar sobre la parte espiritual de los eventos que están pasando, porque son muy importantes y muy solemnes. Primero, antes de poder entender el futuro, tenemos que entender el pasado. Por eso voy a repasar algunas cosas, algunos eventos que ocurrieron, que son bases fundamentales para poder comprender, y tenemos que construir sobre la verdad y lo conocido para entender lo desconocido. Número 1. Recordemos que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, en Éxodo 12, Dios creó o reveló a Moisés un nuevo calendario. Comenzó un nuevo calendario divino, con meses, con días, con fundamentos. Y en Éxodo 25 vemos que Él reveló detalladamente los detalles del santuario. Y en el santuario vemos todo el plan de salvación, lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer en el futuro. Eso con el calendario divino nos revela todo lo que Dios quiere revelarnos por medio del Espíritu Santo, y esa comprensión nos va a ayudar a comprender el futuro también. En Salmo 77, versículo 13, dice que los caminos de Dios están revelados en el santuario. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos comprender de eso? Significa que cuando Dios hace algo, está revelado primeramente en el santuario. Allí podemos ver y entender y comprender mejor. Entonces, nos conviene, vida o muerte, para poder entender lo que está pasando ahora, tenemos que comprender el santuario. ¿Y qué sabemos del santuario? Sabemos que fue puesto por Dios detalladamente con un propósito, no fue humano. Nada del santuario fue diseñado por sabiduría humana. Dios mismo lo diseñó y colocó allí todos los secretos divinos para que comprendamos el futuro. En el santuario y el calendario divino vemos el plan de Dios cuando Él cumple al pie de la letra todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo con ese calendario. Por ejemplo, cuando Jesús murió exactamente, no antes, no después, exactamente en la Pascua. En esa Pascua vemos la muerte del Cordero, vemos que descansó el sábado y resucitó el domingo, cumpliendo esa misma ceremonia que Él mismo había establecido. Y después, con el Pentecostés, Él también cumplió exactamente, no el día antes, no el día después, en el mismo día de Pentecostés, vemos que Dios derramó su Espíritu Santo. Allí podemos entender mucho, que Dios siempre actúa, hace sus planes y los ejecuta de acuerdo con su calendario. ¿Qué otra cosa hizo Dios en su calendario? Bueno, el movimiento adventista fue fundado exactamente sobre su propio calendario divino. El 22 de octubre de 1844 vemos y entendemos que Cristo comenzó su ministerio como sumo sacerdote en el juicio investigador. Pasó del santo al lugar santísimo del santuario celestial. Exactamente en el día de expiación. No el día antes, no el día después, ese mismo día. De nuevo cumpliendo su calendario al pie de la letra. Ahora, tomando lo pasado, lo que ya sabemos que es verdad, los fundamentos de creencia, ¿qué podemos aprender del futuro? Yo propongo que Dios va a actuar en la misma manera. Es mi creencia que Él siempre va a cumplir. En Amós 3:7 dice que Dios no hace nada, el Señor Dios, sin primero revelarlo a sus siervos los profetas. Entonces, al estudiar las profecías, la palabra de Dios, nosotros entenderemos mejor porque Dios siempre revela a sus siervos los profetas antes de actuar. Y si Dios va a hacer algo en el futuro, ya lo reveló aquí. Nos conviene estar estudiando. No mirar al mundo, enfocar en la palabra de Dios. El Papa llega la próxima semana, el 23 de septiembre. Llega a Estados Unidos para presentarse con el Congreso, una entrevista con el presidente. Entiendo que las Naciones Unidas también. ¿Y cuál es el propósito del Papa?
No es un secreto, está bien revelado en su encíclica. Él escribió y él anotó eso muy bien, muy claro. El Papa viene para promover la ley dominical, viene para promover la autoridad moral, viene para promover el control de Roma sobre todas las finanzas y la economía en el mundo, y específicamente en la parte de la vida espiritual de cada persona en este planeta. Eso es lo que él está promoviendo. Es muy claro y nosotros como adventistas del séptimo día entendemos muy bien sus propósitos, el control de la conciencia. Pero no vamos a enfocar en la parte humana, enfoquemos ahora en lo que Dios está haciendo. Si el enemigo está promoviendo el control de la conciencia sobre toda la tierra, y sabemos que Dios es el que hace las reglas, no es el enemigo. Satanás no hace reglas, Dios los hace, tengamos que tenerlo muy claro. Pero él raya la cancha y el juego se juega en esa cancha. Dios usa las mismas reglas y su enemigo usa las mismas reglas. Es un juego justo, porque los dos juegan con las mismas reglas. Pero Dios es el que raya la cancha. Entonces, para que el enemigo pueda tumbar las torres mellizas, Dios tuvo que dar permiso en septiembre de 2001. Para que los humanos destruyan la economía de una nación y afecten la economía mundial, Dios tuvo que permitir eso también en septiembre de 2008. Ahora estamos en septiembre de 2015, 7 años después. ¿Será que Dios va a permitir un adelanto en esta gran crisis? No tengo duda que así Dios lo va a hacer. Aparentemente todo se va a ejecutar la próxima semana porque Dios ha dado su permiso y puede hacer que la crisis acelere y puede hacer que salga una ley dominical en el pronto futuro. No puedo decir con certeza. Vamos a ver, vamos a tener que observar, pero no podemos estar durmiendo. Pero una cosa quiero enfocar aquí. Si los hombres, los gobiernos y los religiosos y poderosos logran ejecutar una ley dominical en el pronto futuro siguiendo la influencia y los planes que van a hacer en septiembre, la próxima semana, el 23, eso significa que el juicio de los vivos ha comenzado. Significa que Dios está ya juzgando primeramente a su pueblo, porque es la iglesia adventista del séptimo día que primero tendrá que enfrentarse con la ley dominical, los que guardan el sábado, el séptimo día. Y decisiones permanentes serán decididas que son permanentes. El que es injusto será todavía injusto y el justo será declarado justo. O sea, es el juicio final para el pueblo de Dios. Una vez llegue la ley dominical, ya es el examen final. Ya no hay tiempo para preparar. No hay tiempo para conseguir aceite en las lámparas. Eso es antes. Es ahora. Todavía hay tiempo. La fiesta que Dios declaró en el Antiguo Testamento, la fiesta de trompetas, era simbólicamente apuntando para que cada persona se prepare. Suena la trompeta, prepárate, llega el juicio. ¿Será que debemos estar preparados ahora? Tenemos que prepararnos, hermanos. Es primordial. Dios nos ha dado un espacio de tiempo, nos ha informado. Él nunca actúa de sorpresa, no para su pueblo. Entonces, hoy día es un momento de preparación. Y sí, este día de expiación que viene este año, el 23 de septiembre, si llega y resulta en una ley dominical, podemos decir que el juicio de los vivos ha empezado y que nuestros nombres están por pasar o han pasado ante la tribunal de Dios. ¿Y cómo vamos a aprobar ese examen? Podemos hacerlo solamente cubiertos por el manto blanco y puro de Jesucristo. No tenemos que temer nada. La pureza y la vida perfecta de Jesús nos garantiza que vamos a ser declarados justos en ese día. Pero tenemos que tener ese manto de justicia. Por la fe aceptarlo, por la fe recibirlo, escondernos en Jesús y Él será nuestro representante, no nosotros. Cuando el Padre mira a David Gates, lo va a ver a Jesucristo y lo va a declarar justo si David Gates se haya puesto ese manto, y para ti también será igual. Solo aquellos que se visten de ese manto serán declarados puros porque Jesucristo es puro y es perfecto. Entonces, tenemos que preparar. Esta próxima semana, el día de expiación, podría ser la fecha cuando Dios inicia el juicio de los vivos. No sabemos cuándo,
pero Dios siempre actúa de acuerdo con su calendario. Si la ley dominical sale pronto, sabremos que eso ha pasado, pero no podemos estar seguros. Si los ángeles postergan, y puede ser que posterguen, entonces sabemos que tenemos un poquito más de tiempo. Pero si las cosas avanzan y terminan, sabemos que eso ha iniciado y que ya no hay tiempo para preparar. Ya ha terminado ese tiempo. Ahora es el momento para preparar. Hoy es el día de salvación. Dios es todo cariñoso, todo amor y nunca quiere sorprender a nadie. Pero Él advierte y informa. Nosotros tenemos que estar, como Jesús dijo en Marcos 13, lo que le digo a ustedes, le digo a todos, velad. Debemos estar velando, preparados, cubiertos con ese hermoso manto de Jesucristo y no tenemos nada que temer. Dios es todopoderoso. Entonces, como resultado, mis queridos hermanos, voy a estar viajando varios días por avión, voy a estar orando por ustedes. Yo pido a Dios que yo siempre me mantenga cubierto con su santo manto blanco de pureza. Y cuando llegue ese día, si es la próxima semana o si es otro día después, Dios sabe, vamos a saber muy pronto. Lo importante es mantenernos en este momento protegidos y cubiertos bajo sus alas con el manto puro de Jesucristo y no tenemos nada que temer. Que Dios los bendiga, ya va a ser el sábado, que tengan un hermoso, feliz sábado. Recuerden, el día santo del Señor, el séptimo día, es un tiempo especial para ti, para el Señor, juntos, en armonía, gozando de ese día. Que Dios los bendiga, hermanos, y pronto nos veremos en el reino de los cielos. Que Dios los bendiga. Significa que cuando Dios hace algo, está revelado primeramente en el santuario. Allí podemos ver y entender y comprender mejor. Entonces, nos conviene, vida o muerte, para poder entender lo que está pasando ahora, tenemos que comprender el santuario. ¿Y qué sabemos del santuario? Sabemos que fue puesto por Dios detalladamente con un propósito, no fue humano. Nada del santuario fue diseñado por sabiduría humana. Dios mismo lo diseñó y colocó allí todos los secretos divinos para que comprendamos el futuro. En el santuario y el calendario divino vemos el plan de Dios cuando Él cumple al pie de la letra todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo con ese calendario. Por ejemplo, cuando Jesús murió exactamente, no antes, no después, exactamente en la Pascua. En esa Pascua vemos la muerte del Cordero, vemos que descansó el sábado y resucitó el domingo cumpliendo esa misma ceremonia que Él mismo había establecido. Y después, con el Pentecostés, Él también cumplió exactamente, no el día antes, no el día después, en el mismo día de Pentecostés, vemos que Dios derramó su Espíritu Santo. Allí podemos entender mucho, que Dios siempre actúa, hace sus planes y los ejecuta de acuerdo con su calendario. ¿Qué otra cosa hizo Dios en su calendario? Bueno, el movimiento adventista fue fundado exactamente sobre su propio calendario divino. El 22 de octubre de 1844 vemos y entendemos que Cristo comenzó su ministerio como sumo sacerdote en el juicio investigador. Pasó del santo al lugar santísimo del santuario celestial. Exactamente en el día de expiación. No el día antes, no el día después. Ese mismo día. De nuevo cumpliendo su calendario al pie de la letra. Ahora, tomando lo pasado, lo que ya sabemos que es verdad, los fundamentos de creencia, ¿qué podemos aprender del futuro? Yo propongo que Dios va a actuar en la misma manera. Es mi creencia que Él siempre va a cumplir. En Amós 3:7 dice que Dios no hace nada, el Señor Dios, sin primero revelarlo a sus siervos los profetas. Entonces, al estudiar las profecías, la palabra de Dios, nosotros entenderemos mejor porque Dios siempre revela a sus siervos los profetas antes de actuar. Y si Dios va a hacer algo en el futuro, ya lo reveló aquí. Nos conviene estar estudiando. No mirar al mundo, enfocar en la palabra de Dios. El Papa llega la próxima semana, el 23 de septiembre, llega a Estados Unidos para presentarse con el Congreso, un entrado primeramente en el santuario.
Allí podemos ver y entender y comprender mejor. Entonces, nos conviene, vida o muerte, para poder entender lo que está pasando ahora, tenemos que comprender el santuario. ¿Y qué sabemos del santuario? Sabemos que fue puesto por Dios detalladamente con un propósito, no fue humano. Nada del santuario fue diseñado por sabiduría humana. Dios mismo lo diseñó y colocó allí todos los secretos divinos para que comprendamos el futuro. En el santuario y el calendario divino vemos el plan de Dios cuando Él cumple al pie de la letra todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo con ese calendario. Por ejemplo, cuando Jesús murió exactamente, no antes, no después, exactamente en la Pascua. En esa Pascua vemos la muerte del Cordero, vemos que descansó el sábado y resucitó el domingo cumpliendo esa misma ceremonia que Él mismo había establecido. Y después, con el Pentecostés, Él también cumplió exactamente, no el día antes, no el día después, en el mismo día de Pentecostés, vemos que Dios derramó su Espíritu Santo. Allí podemos entender mucho, que Dios siempre actúa, hace sus planes y los ejecuta de acuerdo con su calendario. ¿Qué otra cosa hizo Dios en su calendario? Bueno, el movimiento adventista fue fundado exactamente sobre su propio calendario divino. El 22 de octubre de 1844 vemos y entendemos que Cristo comenzó su ministerio como sumo sacerdote en el juicio investigador. Pasó del santo al lugar santísimo del santuario celestial. Exactamente en el día de expiación. No el día antes, no el día después. Ese mismo día. De nuevo cumpliendo su calendario al pie de la letra. Ahora, tomando lo pasado, lo que ya sabemos que es verdad, los fundamentos de creencia, ¿qué podemos aprender del futuro? Yo propongo que Dios va a actuar en la misma manera. Es mi creencia que Él siempre va a cumplir. En Amós 3:7 dice que Dios no hace nada, el Señor Dios, sin primero revelarlo a sus siervos los profetas. Entonces, al estudiar las profecías, la palabra de Dios, nosotros entenderemos mejor porque Dios siempre revela a sus siervos los profetas antes de actuar. Y si Dios va a hacer algo en el futuro, ya lo reveló aquí. Nos conviene estar estudiando. No mirar al mundo, enfocar en la palabra de Dios. El Papa llega la próxima semana, el 23 de septiembre. Llega a Estados Unidos para presentarse con el Congreso, una entrevista con el presidente. Entiendo que las Naciones Unidas también. ¿Y cuál es el propósito? Sacó a Israel de Egipto. En Éxodo 12, Dios creó o reveló a Moisés un nuevo calendario. Comenzó un nuevo calendario divino, con meses, con días, con fundamentos. Y en Éxodo 25 vemos que Él reveló detalladamente los detalles del santuario. Y en el santuario vemos todo el plan de salvación, lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que estaba haciendo y lo que iba a hacer en el futuro. Eso con el calendario divino nos revela todo lo que Dios quiere revelarnos por medio del Espíritu Santo, y esa comprensión nos va a ayudar a comprender el futuro también. En Salmo 77, versículo 13, dice que los caminos de Dios están revelados en el santuario. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos comprender de eso? Significa que cuando Dios hace algo, está revelado primeramente en el santuario. Allí podemos ver y entender y comprender mejor. Entonces, nos conviene, vida o muerte, para poder entender lo que está pasando ahora, tenemos que comprender el santuario. ¿Y qué sabemos del santuario? Sabemos que fue puesto por Dios detalladamente con un propósito, no fue humano. Nada del santuario fue diseñado por sabiduría humana. Dios mismo lo diseñó y colocó allí todos los secretos divinos para que comprendamos el futuro. En el santuario y el calendario divino vemos el plan de Dios cuando Él cumple al pie de la letra todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo con ese calendario. Por ejemplo, cuando Jesús murió exactamente, no antes, no después, exactamente en la Pascua.
En esa Pascua vemos la muerte del Cordero, vemos que descansó el sábado y resucitó el domingo cumpliendo esa misma ceremonia que él mismo había establecido. Y después, con el Pentecostés, él también cumplió exactamente, no el día antes, no el día después, en el mismo día de Pentecostés, vemos que Dios derramó su Espíritu Santo. Allí podemos entender mucho, que Dios siempre actúa, hace sus planes y los ejecuta de acuerdo con su calendario. ¿Qué otra cosa hizo Dios en su calendario? Bueno, el movimiento adventista fue fundado exactamente sobre su propio calendario divino. El 22 de octubre de 1844 vemos y entendemos que Cristo comenzó su ministerio como sumo sacerdote en el juicio investigador. Pasó del santo al lugar santísimo.